Libro del profeta Miqueas, capítulo 7. Y tomaremos el versículo 18 y 19. Bueno, llegaremos hasta el 20 mejor. Cerremos la lectura del libro. Miqueas, capítulo 7, versículo 18. ¿Están, hermanitos? Dice la Biblia: que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dígale, hermanito: no retuvo para siempre su enojo. ¿Por qué? Porque se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Dios de toda misericordia, queremos pedirte en el nombre de Jesús que puedas hablar al corazón nuestro, para despertar en nosotros una búsqueda de tu persona, para anhelar vehementemente en nuestra vida tu presencia, para suspirar, para tener hambre y sed de ti. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por medio de tu Santo Espíritu en esta escritura. Amén. Siéntese, hermanitos. Quiero esta noche hablar de una palabra que se repite en los 3 versículos que hemos leído y que es, diríamos, la característica esencial, fundamental de Dios para con nosotros. Y comprender, diríamos, la misericordia, que es la palabra que se repite tanto en el versículo 18, cuando dice: porque Él se deleita en misericordia. Y dice el 19: porque Él volverá a tener misericordia. Y al final dice: cumplirás a Abraham la misericordia. Quiero que por un lado tomemos el tema de la misericordia de Dios y poder despertar en nosotros, digamos, la respuesta adecuada ante la misericordia de Dios. Una misericordia que no se agota, una misericordia que ni siquiera el pecado del ser humano logra apagar, y que frente a una misericordia eterna y frente a una misericordia que no se apaga, podamos ser capaces de entender y de comprender la necesidad de mantenernos dependientes de esa misericordia. Pero dependientes, diríamos, de una manera expresa, de una manera activa, de una manera viva, de una manera fresca. Estoy hablando entonces de esa búsqueda de la misericordia de Dios, capaz de intervenir a nuestro favor en los momentos más difíciles o en las realidades más adversas que podamos experimentar. En otras palabras, que esta noche podamos
decirle a Él desde lo más profundo del corazón nuestro: Dios, ten misericordia de mí. Que podamos esta noche no presentar más nada delante de Él que un grito desesperado que le diga: Dios, ten misericordia de mí. Porque veremos que es la misericordia la esencia del carácter divino. Es la misericordia la esencia del ser de Dios. Se lo voy a describir de una manera un poco más, diríamos, quizá accesible a nuestra comprensión. La misericordia es la debilidad de Dios. ¿Me están oyendo, hermanitos? La misericordia es la debilidad de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios es todopoderoso, pero Él tiene una debilidad. Dios tiene lo que se ha llamado en el ser humano un talón de Aquiles. ¿Ha oído esa frase usted? El talón de Aquiles de Dios. De eso es lo primero que quiero hablar. Se dice que cuando Aquiles nació, fue sumergido en el agua de la inmortalidad para que nunca muriera, para que fuese para siempre. Cuando la madre toma a Aquiles para meterlo en el agua de la inmortalidad, lo toma del talón para sumergirlo, porque de alguna parte tenía que agarrarlo. Lo toma del talón, lo sumerge y lo saca. Todo se mojó en él, menos el talón, que fue de donde lo agarraron para meterlo al agua. Esa era su parte vulnerable. Esa era la única parte débil de él. Y de hecho en la guerra por eso murió. Le cayó una flecha en el talón y se desangró. Por lo demás era inmortal. Y quiero decirles algo esta noche, hermanitos, sin querer ofender a Dios ni nada por el estilo, pero Dios tiene un talón de Aquiles. ¿Y sabe cuál es el talón de Aquiles de Dios? Su misericordia. Su misericordia. El Dios de la Biblia es el Dios que este pasaje dice se deleita en hacer misericordia. ¿Sabe cómo dice la NBI? ¿Cómo? Cuyo mayor placer, ¿qué es? Esa es la debilidad de Dios. La debilidad de Dios es amarnos, tener misericordia de nosotros. Y esta noche quiero que entienda que esa es la debilidad de Dios. Y no solo que sepa que es la debilidad de Dios, sino que si esta noche sabe cuál es la debilidad, ¿qué tenemos que hacer entonces? Tocarlo ahí. Allí donde Él no se resiste. Es como cuando usted dice: no, es que yo, unos camarones al ajillo, yo no me les puedo resistir. Es mi debilidad. Usted dice: no, un coctelito de conchas, con algo que está derritiendo a la par. Me refiero al hielo, ¿ah? ¿O qué pensaban ustedes, hermanito? Yo les vi carita ya que sentían algo. Se dice: no, ese cóctel de concha, eso es mi debilidad. No, un trozo de carne asada. La debilidad.
quiere complacer a alguien, tóquele donde le gusta. Haceme piojitos. Y ya va bajando la cabeza, hermano. Ay, aquí en el brazo, rascame con esas uñas French. No, mira, si querés complacerla, dale este regalo. Y ella cuando ve, ay, qué linda, mi amor. ¿Qué quieres que haga? Le tocó donde le gusta. Le dio lo que le deleita. ¿Qué es lo que hace deleitarse a Dios? ¿Cuál es el deleite de Dios, hermanitos? ¿Cuál es el deleite de Dios? ¿Qué le va a pedir entonces, hermanito? No se puede quedar callado entonces. Si sabe que ese es el deleite de Dios, entonces pídale misericordia. No se vaya de aquí esta noche sin gritarle misericordia. Quiero que veamos brevemente, solo tomaremos el evangelio, un evangelio, Mateo, para que vea usted que todos los que se acercaron a Jesús buscando algo, buscaron solo una cosa, misericordia. Y siempre la encontraron. Siempre la encontraron. Comenzaremos con el capítulo 15 rápidamente. Capítulo 15, versículo 21. Saliendo Jesús de allí se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba. ¿Oyó eso? Clamaba diciéndole: Señor, hijo de David. ¿Qué le decía? Ten misericordia de mí. ¿Cuál es la última frase del versículo en ese párrafo? Me refiero al versículo 28. ¿Cuál es la última frase? ¿Qué dice? La última frase del versículo 28. Y su hija fue sanada desde aquella hora. ¿Desde qué hora? Desde que esta mujer comenzó a decir: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. ¿Resultado? Desde esa hora la hija fue sanada. Un demonio atormentaba a esa hija. ¿Dónde ir? ¿A quién acudir? ¿Quién podrá escucharme? ¿Qué puedo llevarle? ¿Qué puedo presentarle? Nada. Solo un clamor. ¿Me está oyendo? ¿Sabía Jesús que la hija de ella estaba atormentada? Claro. Claro que sí. Pero ella tenía que clamar por misericordia. ¿Conoce Dios tus luchas, hermanito? Entonces clama misericordia. Porque al terminar esta reunión, al igual que este pasaje, se dirá: y desde esa hora, esa situación que agobia tu vida fue resuelta. ¿Me estás oyendo? Pero no es cosa como les agarra a los novios, va. ¿Están ahí? Todos trompudos.
¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué sabes vos? Hacete ¿Cómo que no sabes? Mira bien lo que hiciste. ¿A quién estaba viendo? Y trompuda. No, pero es que decime. Yo no sé. Así venimos mucho aquí. Voy a saber, Señor. No tengo que decir nada. Entre trompudo aquí. No le diga a Dios cuál es su necesidad, ni pida misericordia, va a salir igual. Pero si sabe que aquí está aquel, que en su mano hay todo poder, que Él dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, y sabe que su debilidad es tener misericordia, entonces no sea adundo, venga a pedirle misericordia y saldrá de aquí con el poder efectivo de la misericordia de Dios. Capítulo 17. Siempre de Mateo. Vamos a tomar unos pasajes del Evangelio de Jesús para que vean esto, la misericordia. Mateo 17, ¿lo tienen? 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: ¿qué decía este padre? Señor, ten misericordia de mí, hijo, que es lunático y padece muchísimo. Dígale a Dios ahora lo mismo. Mira, Señor, este marido que tengo es lunático. Esta mujer que me ha dado es lunática, Señor. Pero ¿qué le pidió primero el hombre? ¿Qué le pidió primero? Misericordia. Misericordia. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Y al final dice el versículo 18: y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella. ¿Está oyendo, hermanito? ¿Qué pidió ese padre? ¿Qué recibió? Está. Nuestro Dios es el Dios de toda misericordia. Entonces, no venga a decirle: Señor, no tengo champú, no tengo peine, no tengo tamales. No, si Él sabe que usted no tiene, dígale: Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia. Pero pídaselo con ganas, hermanito. No así como que: ay, Señor, como la hermanita ahí está durmiendo aquí. Ay, Señor, tengo misericordia. Dios le va a decir: ¿te estás durmiendo o estás clamando, hijita? No, es que venimos delante de Dios con un decano. Como que si no está delante de Él la posibilidad que usted resuelva hoy su problema. Como que si ha venido ante los hombres, pues. Como que si ha venido ante la iglesia, pues. Usted ha venido delante de aquel que tiene toda autoridad. Y que su debilidad es hacer misericordia. Entonces, deshágase delante de Él, pidiéndole misericordia. Capítulo 20, hermanitos.
capítulo 20 dice la Biblia, versículo 29. ¿Lo tienen, hermanitos? Al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron. ¿Oyeron eso? Clamaron. En toda la palabra se dice clamaron o clamó, diciendo que: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Vea el versículo 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. Todo el que se acercó a Jesús pidiendo misericordia, siempre, 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 sin excepción, la encontró. Hermanos, ¿qué más tenemos, pues? ¿Qué más tenemos? Usted podrá decir: es que yo no lo merezco, es que yo mejor no voy, es que yo no se va a fijar en mí, es que yo aquí, es que yo allá. Y que ha venido a pedirse a usted mismo, pues. Usted ha venido a pedirle a aquel que la Biblia, la palabra santa de Dios, dice que su mayor deleite es hacer misericordia. Que su mayor deleite es hacer misericordia. Entonces, esta noche, no se quede ahí como queriendo cuidar el caché. Esa noche grítele a él ahora. Esa noche clámele. Esa noche tóquele su debilidad. Y su debilidad es cuando él ve un corazón que le grita: Señor, ten misericordia de mí, ten misericordia. Pero dígaselo de corazón. Por eso dice: clamaba, clamaba, clamaba. Volvamos a Miqueas. Es que eso es el eje central del versículo 18 que hemos leído de Miqueas capítulo 7. El Dios al que esta noche he venido a buscar es el Dios que se deleita en misericordia. ¿Comprende, hermanito? ¿Comprendió esto? ¿Le hemos venido a gritar a un hombre? No. ¿A una iglesia? No. ¿Le hemos venido a clamar a las personas? No. Hemos venido a clamarle a Él misericordia. Misericordia. Porque Él se deleita en misericordia. Esta noche es para provocar el deleite de Dios. Provoquemos la misericordia de Dios. Le dirá a su vecino: ¿y a vos cómo te va a oír el Señor? Porque ustedes saben que parte de la religión es pensar que hay unos que están en una clase especial a quienes Dios escucha, y que hay otros que son la viruta, ¿va? No, a mí el Señor me oye. Porque yo no me pinto el pelo, porque yo no uso ningún rubor, porque jamás me he puesto pantalón. Porque yo prefiero andar mechuda que entrar a un lugar esos diabólicos que se llaman salones de bellezas, donde reina la vanidad. Por eso Dios a mí me oye. Pero a vos, hermanita, si mira ese enrulado de pelos que andás,
con esos aritos que te has puesto, crees que te va a oír el Señor. La religión. La religión. No, es que a mí me oye el Señor porque yo, con todo. Pero este pobre diablo, mejor ni vengas al templo, hijito. A perder tu tiempo venís. ¿Ya leyó el versículo 18? 19. ¿Ya lo leo? Léalo. 7:19, a mí no me mire, lea la Biblia. Debe estarme viendo a mí como que la gran cosa. Lea la palabra. Él volverá a tener misericordia de nosotros. ¿Y qué, hermanitos? Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Cuando Dios decide tener misericordia, Dios siempre nos perdona. Es que la misericordia de Dios nos perdona para poder atenernos. No hay entonces nada que detenga la bondad del corazón de Dios a quien pide misericordia, porque esa bondad de Dios se activa para perdonar. Quiero que vea dos cosas, dos pasajes. Lucas. Acompáñeme al Evangelio de Lucas, capítulo 18. Lucas 18, hermanitos. Muevan esa Biblia rapidito que el tiempo caminó. No se me duerma. Versículo 9, Lucas 18, 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era publicano. Entienda que el publicano era visto por los fariseos como la escoria. El publicano era el inmundo, el impío, el pecador, la basura de la sociedad. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. 13. Mas el publicano, ese impío, pagano, mundano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. ¿Sabe qué significa esta oración, sé propicio? Significa: Dios, ten misericordia de mí. ¿Cómo la traduce la NBI? Dios, ten compasión de mí. O digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Cuando dice la Biblia antes que el otro, no quiere decir que uno fue primero y otro después. No quiere decir en lugar de. La frase antes aquí no significa después de, sino en lugar de. Este fue justificado y no aquel. Eso significa. Ahí entran los dos. Uno creyó que Dios estaba en deuda con él y estaba como presentando sus credenciales para ser escuchado. El otro
solo gemía una palabra, solo gemía una frase: Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí. Dios, ten misericordia de mí. No era como el otro, que era un cristianito bien hechito, pero menospreciaba a los demás. ¿Cuánto eso hay? Los que, creyendo ser mejores que los demás, vienen a orar como que fuera una negociación con Dios. Pero el publicano no haya otro motivo por el cual Dios va a responderle que la divina y eterna misericordia de su Dios. Quizás le dijeron a usted, que te va a escuchar Dios, y mira, vos nada, hombre. Quiero decirle algo: si usted clama al Señor del cielo y le pide misericordia, usted hallará esta noche la misericordia de Dios. Jueces capítulo 2. Versículo 11. Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto. Se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en los alrededores, a los cuales adoraron y provocaron, ¿qué, hermanitos? La ira de Jehová. Y dejaron a Jehová, adoraron a Baal, a Astarot. Se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. 16. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que se fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová los levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. ¿Por qué, hermanitos? ¿Por qué, hermanitos? Porque Jehová era movido a misericordia. ¿Por qué? Por sus gemidos. Sus gemidos estaban en una condición complicadísima. Los despojaban, les robaban, los humillaban, los golpeaban. Habían pecado contra Dios. Le habían dado la espalda a Dios. Pero gemían delante de Dios. Y esos gemidos hacían que Dios tuviera, ¿qué, hermanitos? Misericordia. Esos gemidos hacían que Dios tuviera misericordia. ¿Era grande el pecado de ellos? Grande. Desobedecieron su palabra, dejaron su nombre, adoraron otros dioses. Se fueron en pos de lo que Dios les dijo que no se fueran. Y les vinieron consecuencias. Pero gemían. Y Dios tuvo misericordia. Es que ni aún el pecado es capaz de ahogar la misericordia de Dios si usted le pide misericordia.
En otras palabras, ninguna acción humana es capaz de amarrar la misericordia de Dios. Es que, hermanos, la Biblia solo declara: de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, o sea, no hay una manera de describirlo, de narrarlo, de trazarlo. Simplemente se describe. ¿Ustedes creen que el Padre no amaba a su Hijo? Claro que sí. El Padre ama